Nosotros, Nati Blengino. Hola, Nati. Hola, ¿cómo estás? Volvemos a trabajar juntos y es una enorme alegría para nosotros. Volvemos a encontrarnos. Bueno, es magíster en Bienvenida. psicología. Bueno, nuestra nueva columnista de Hoja de Ruta. Vamos a presentarla así, ¿no? Es magíster en psicología educacional y directora del Instituto Sentir, ¿no? Así es. ¿De qué vamos a hablar? Uy, hay tantos temas por ahí Bueno, tenemos dando muchos. vueltas, sí, tenemos muchos temas, Pero hoy- a mí me parece que en este momento un tema interesante quizá Ujú. tiene que ver con las detecciones tempranas que se hacen en el ámbito escolar y cuando los papás somos convocados por la escuela y nos llaman porque hay algún problema, ¿a dónde recurrimos? ¿A dónde vamos? Claro. Hay un profesional para cada problemática. Y me parece importante poder orientar sobre eso, poder comunicar sobre eso, porque en esa búsqueda muchas veces se pierde tiempo y cuando llegamos tarde ya no es lo mismo, digamos, en lo que implica un pronóstico cuando hay una detección temprana. Ujú. Y otra cosa que me parece importante también es que estamos en un momento donde en la mayoría de las escuelas se está pidiendo el streaming, digamos, te dicen también el scroll, digamos, scroll de cómo están los chicos. Entonces se mandan a hacer los estudios auditivos, se mandan a hacer los estudios neurológicos en algunos casos cuando hay algo orgánico, bueno, psicológicos, psicopedagógicos. Y algunos estudios se hacen en profundidad y realmente es un momento de detección, pero hay otros que por ahí se hacen como una ficha más y no es una ficha El más. otro día veía justamente un doctor de otra provincia en redes sociales que se volvió viral, que básicamente la enseñanza de su video era esa, que van al consultorio muchos papás, muchas mamás, rellenar la ficha médica como si fuese un trámite y él dice no, sin embargo este es un momento crucial de la vida del niño porque ahí se pueden detectar cosas que pueden pasar desapercibidas en el día a día, pero que están ahí, ¿no? Perfecto, sí, y que justamente es la responsabilidad de los padres tener la seriedad en que si se está haciendo un estudio, que ese estudio no sea simplemente una firma, sino que efectivamente Claro, haya una que se haga. observación. ¿Y el médico que no se tiene haga. responsabilidad también ahí de darle su firma a una cosa que le pide el padre sin que vea a los Y chicos? en relación a esa cuestión, hay médicos que realmente hacen el electrocardiograma, o sea que se toman Claro. ese tiempo. De hecho, los electrocardiogramas... Porque el acto médico no es te miro y estás bien. pero también digamos. están los familiares. No, por eso. Pero, Claro. pero yo estoy poniendo mi firma, es decir, el profesional médico está poniendo su firma Sí, ahí. sí. Hay mucha seriedad. En el reel que ella comenta, justamente es un médico que habla de la seriedad del médico a la hora de estar firmando un papel. ¿Mm? El problema es cuando esto se hace de una manera express, ¿sí? Donde de repente pasamos Rapidez. de la psicopedagoga, bueno, a los 5 minutos la fonoaudióloga, y con tal de tener el papel, muchas veces Sí. lo que no se hace es una evaluación que implica una complejidad. Los tiempos de las escuelas también y la cuestión económica también. Entonces hay una responsabilidad médica, hay una organización médica que implica, bueno, que esto se pueda hacer un poco más rápido, pero también es esta cuestión de la responsabilidad de uno como padre, de Claro. exigir que efectivamente se evalúe. ¿Sí? Y muchas veces eso no se da, No, digamos, claro. y te das cuenta cuando Está para miras cumplir el requisito, no para saber qué onda. efectivamente qué pasa, digamos, o dónde estamos parados con cada uno de los chicos que ingresan a la Nati, escuela. esta es una instancia y hay una responsabilidad del padre, del médico. Ujú. Pero a veces también eso puede continuar en la responsabilidad que tiene el docente de detectar ciertas cosas y Ujú. señalarlas, ¿no? ¿Esto es así en Es la así práctica? y es el cuidado que uno tiene que tener también. Ujú. Generalmente cuando empiezan las clases y cuando se empieza a complejizar la cotidianidad de las escuelas, Ujú. aparecen las problemáticas. Ujú. Problemáticas que aparecen es no copia la tarea, se dispersa, no está pudiendo leer, no se relaciona con los compañeros, vemos que se duerme en clase, vemos que de repente no aguanta toda la jornada, o sea, hay como hay un mundo de cosas Claro. que pasan que salen un poco de quizá lo esperado para el ámbito escolar. ¿Y cómo se canalizan esas Y miradas? cuando se canaliza eso, la primera instancia siempre es la notita de que, papi, tenemos que hablar, ¿sí? Ujú. Ya cuando uno va, cuando te llaman, uno ya... Ya pasó algunas Ay, líneas, ay, ya ay. se Sí, pasaron. claro. Generalmente no son las buenas noticias, digamos. Entonces, y generalmente en el colegio ya te cuentan qué tipo de problemática es la que se vio, digamos. Ahora no son las problemáticas que tengan que ver con lo propio del aprendizaje, porque todavía no se está evaluando. Claro. Eso vamos a ver dentro de 3 meses, digamos, ¿sí? Las problemáticas las que se detectan en este momento son las conductuales, ¿sí? Ujú. La dificultad para permanecer en el salón, la dificultad para hacer caso, la dificultad atencional.
Y ahí me parece que también aparece la primera derivación. Y muchas veces se deriva, no sé, neurólogo, tiene que ir al médico, tiene que ir al psicopedagogo, tiene que ir al psicólogo, tiene que ir al fonoaudiólogo. Y me parece importante como aclarar que cuando la dificultad es conductual, uno de los primeros profesionales que tiene que intervenir en realidad es el psicólogo. Claro. ¿Sí? Pero siempre es importante que haya un trabajo en equipo. Claro. Porque la complejidad de las infancias hoy no habilita una sola mirada o una fragmentación, digamos. Siempre es importante buscar el equipo. Pero cuando hay algo emocional, algo conductual, la mirada del psicólogo puede aportar mucho. Y a veces se deriva directamente al psicopedagogo. El psicopedagogo tiene muchas herramientas, realmente es un profesional que puede trabajar muy bien en estas problemáticas, pero no es lo mismo un problema de aprendizaje que cuando el problema de aprendizaje viene como consecuencia de una dificultad emocional, de una inhibición en el aprendizaje o de una dificultad para permanecer en lo que la escuela propone, Claro. digamos. ¿Y el contexto tiene mucho que ver ahí o no? Digamos, el chico va a la escuela, la chica, el chico va a la escuela a un turno. Ajá. Hay escuela de doble turno también, pero va a un turno. Ajá. En el otro turno, los padres están corriendo la coneja, viste, no tienen tiempo, entonces en general los chicos que pueden están con un chupete electrónico, qué sé yo. Claro, van al otro día a un mundo analógico y se me hace a mí que ahí empieza y sobre todo cuando volvés de las vacaciones que tenés totalmente desarreglado ese asunto, a entrar a una lógica rutinaria, Sí. ordenada. Es que por eso justamente la escuela también tiene una responsabilidad, Claro. que no es ante la primera cuestión que sale de lo normativo donde uno llama y ya. enciende todas Claro. las alertas, digamos, Ujú. entender esta cuestión. Y también ayornarse la escuela de esto nuevo, ¿sí? Siempre tomamos a un psicólogo, un psiquiatra en realidad de referencia, que se llama Juan Bacén, que dice, los hijos hoy se parecen más a la época que a sus padres. Entonces, Claro. son hijos de este contexto donde de repente el celular, las respuestas rápidas, el estrol, digamos, necesitan otro tipo de estímulo, necesitan otro tipo de educación, y algunos hacen un llamado de atención como para poner en jaque al sistema escolar. Y ante Claro. estas alarmas, Ujú. ¿cómo se trabaja con el chico? ¿Qué se le dice a él? ¿Por qué tiene que ir a...? Bueno, eso es importante también, porque en la escuela se construye la identidad y se construye la subjetividad. Entonces, cuando no somos cuidadosos y de repente empezamos a etiquetar de que siempre lo mismo, siempre con la misma problemática, andate a dirección, todas estas cuestiones van haciendo de que algo que quizá podríamos acompañar de una manera un poco más desde la ternura, desde un lugar empático, desde otras formas de llegar, cuando aparece el señalamiento. La paciencia, ¿no? Así como dice el chavo, es que no me tienen paciencia. Es que no me tienen paciencia. Pero cuando el señalamiento aparece, porque a veces no hay otros recursos, decir, bueno, basta, no te quedas quieto, anda a dirección. O sea, algo también se construye. Y Claro. generalmente cuando un niño, ahora estamos hablando de dificultades conductuales, cuando un niño tiene una dificultad conductual es un llamado de atención, porque un síntoma en la infancia nos habla de un sufrimiento infantil. Claro. Entonces, esa cuestión de cómo se actúa es a veces generando un espacio de escucha, debería ser lo indicado, digamos, como un espacio de ¿qué está pasando? ¿Por qué reaccionás de esta manera? Pero a veces los tiempos también hacen Mi que... pregunta va más allá. Una vez que sucede esto, esa instancia, viene la instancia en que hay que decidir ir a la consulta. Bien, Es decir, ¿cómo le ¿Qué se decimos? hace en la ¿Qué le terapia? decimos? Mira, vamos a ir a una consulta. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es esta situación? Y bueno, para eso los papás tenemos que tener claro qué hace cada profesional, ¿sí? Y los chicos tienen mucha más claridad que nosotros. O sea, yo Vos le decís desde- dos cosas y entendió. Sí. Ok. Los papás tenemos el tabú de ¿cómo le digo que va a ir al psicólogo? ¿Sigue pasando Claro. eso Sigue todavía? pasando ¿El miedo todavía. al psicólogo? Ajá. Y por eso a veces la derivación más simple es al psicopedagogo. Claro. Porque a veces... Suena menos fuerte. Suena menos fuerte y a veces es como... A ver, cuando hay una dificultad conductual, también habla de una cuestión contextual y familiar que tenemos, emocional, digamos, Claro. que tenemos que acompañar entre todos. Cuando hay una cuestión de aprendizaje, a veces el problema es del chico, ¿sí? Entonces, esto de ir al psicólogo también implica como un responsabilizarse, un hacerse cargo, un ponerse en situación. Pregunto algo desde el desconocimiento y también desde la cuestión práctica. ¿El psicopedagogo es un servicio que presta la escuela? A veces sí, a veces no. Ok, el psicólogo no.
En realidad, o a veces sí, según o a la ley veces no. según la ley de educación, la actual que nosotros manejamos, dentro de las escuelas tiene que haber un equipo de orientación escolar conformado por psicólogos, por psicopedagogos y por trabajadores sociales, odontólogos, bueno, un montón de disciplinas para poder mirar la complejidad de lo escolar. Okay. Ahora, en lo real es muy difícil que esto suceda de esa manera. Por eso estoy digamos. pensando en una madre que, bueno, está peleando por la sobrevida. ¿Cómo hace para gestionarse un turno y pagar? Digamos, es re interesante además. lo que preguntás, porque habla de las especificidades del psicólogo y hasta una dificultad de comprensión que se da en el mismo ámbito escolar. Si ya está la psicóloga en la escuela, ¿por qué no la atiende? Una cosa es el psicólogo educacional, claro, que va a trabajar las cuestiones que tienen que ver con las dificultades que se dan en ese ámbito, que si bien son la punta del iceberg de un montón de otras claro, cosas, pero no hace clínica. Uh-huh. Y hay chicos que lo que requieren necesitan justamente es un espacio individualizado donde poder hablar de ellos, de su sufrimiento, de su historia, del posicionamiento que asumen. Y entonces son dos cosas diferentes. En la escuela no se hace psicología clínica, en la escuela se hace psicología educacional. ¿Qué hace el psicólogo? La detección, el acompañamiento, la orientación. Pero otras cuestiones, primero porque no te da el tiempo. No, claro. Y segundo porque requieren un contexto, un espacio, un encuadre totalmente diferente. Ante la cuestión económica, que es una gran dificultad, y sobre todo, bueno, entramos en otra arista, que la obra social no te toma hasta que no tenga un diagnóstico, digamos. Existen psicólogos en los CAPS, ¿sí? Existen psicólogos en servicios como cada día, como en salud mental. O sea, hay servicios que por ahí no son onerosos o que son gratuitos, digamos, está en el pediátrico también. Es más difícil el acceso, digamos. No, Claro, hay una larga lista de espera en Hay esos una lugares. larga lista de espera, entonces nos encontramos con estas vallas burocráticas y con estas cuestiones que hacen que no se pueda atender a tiempo. Nati, gracias. Muchas gracias. Nos a vemos ustedes. el próximo viernes, estamos muy contentos que estés acá. Y los temas que fueron surgiendo en la semana... Bueno, pero si estaba contento, mirá, se puede quedar una media escuchá, hora más. habíamos hablado de libros Y habilitar el digitales o teléfono. reales. Habíamos hablado, ahora Mirá salió esa. el tema del último primer día. Vos me dijiste uno recién, que era algo que sí, pasó ayer. No, que hablábamos de esta cuestión de los haters, que contaba de mi cuñada, que es una figura que está en redes y Sí. todo lo que pasa ante lo que ella promociona, digamos, o lo que ella por ahí comenta, y cómo aparecen también haters Claro. sin sentido. Y bueno, Ok. ¿qué No, pasa con la claro, es psicología? que viste que hay como un sentido común. Vamos a suponer que vos sos la Madre Teresa de Calcuta, digamos, ¿no? Yo me saco una foto con vos, subimos a las redes. De igual manera, digamos, aún sin hacerle daño a nadie, vas a tener un odiador, digamos, que te va a decir algo. Y cuando vos estás tensionando en algún debate, digamos, que genera alguna polémica, bueno, eso ni hablar. Por supuesto. Ahora, ¿qué onda eso, no? ¿Es personal, no es personal? ¿Es así? Tenemos que habilitar Leo, que... y ahí nos quedamos una hora. Claro, no, media por eso, hora, no, digamos. eso. Pero para eso hablamos de la psicología del hater. Entonces Claro. está bueno para poder entender cómo por ahí funcionan algunas personas que necesitan utilizar el odio como medio de validación o de validación de personal, o existencia. de sus 15 minutos de gloria, Claro. digamos, también. Gracias, Nati. Bueno, muchísimas gracias. Muchas a ustedes. gracias. Hasta Bueno, nos luego. vamos. Belén Costa, Eduardo Ledesma. Sacrilegio que cometimos hoy, mirá. Y nos fuimos. Carlitos le está por dar un brote que Soy entregamos Carlos en Se le Lescano. está minutos terminando más el... Y nos se le vemos el trabó lunes. Y el lunes ojalá que venga, ya estén con nosotros Juan Chichisola para hablar un poco de vinos y nuestro querido Martín Branchi para hablar de empresas. El lunes arrancamos con El vino. lunes Sí, arrancamos con así, todo. de una. Bueno, chao, muchas gracias. You know what it is. Estás escuchando El Litoral Radio. Yeah, yeah, yeah.